se usa y dónde se aplica, ¿ok? Por favor, Churki, léame el objeto. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la política general y el régimen jurídico de la gestión integral de residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la madre tierra, así como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Gracias, Churki. ¿Se acuerdan que en la ley también teníamos este principio que viene de la Constitución política que dice que todo ser tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado? Ese mismo principio nos indica esta ley. Por favor, Saucedo, marco competencial. Gracias, Saucedo. Entonces, esta ley engloba a todo tipo de residuos, chicos, no solo a los residuos de ciertas actividades, son todos los residuos industriales tóxicos y su debido tratamiento deben ser seguidos, almacenados y dispuestos de acuerdo a esta ley. ¿Ok? Es nacional esta ley. ¿Qué quiere decir? Que engloba absolutamente a toda actividad que genere residuos. ¿Ok? Las actividades que mayormente se apegan a esta ley son sobre todo los rellenos sanitarios, los botaderos, vertederos que ya no existen, de hecho no están avalados por la ley, pero ellos tienen que adaptarse a la ley, ¿ok? Ahorita vamos a ver una presentación del Ministerio de Medio Ambiente sobre esta ley, ¿ok? Se las voy a mostrar. Un ratito, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ok, ¿se ve clarito? Sí. Ok, bueno. Veamos. Esta es la situación actual. Bueno, estos datos son del año 2020, hace 2 años, de Bolivia. Esta presentación la hicimos con mis colegas en ese entonces del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Y se pretendía familiarizar a las personas y a las universidades con la ley 755 de una manera bastante concisa, ¿ok? Empecemos por la situación actual. Aquí tenemos Bolivia, y dice, son 1.9 millones de toneladas de basura, de residuos, para hablar técnicamente, generados anualmente. O sea, 1.9 millones de toneladas, chicos. Imagínense qué cantidad de residuos se generan. Y eso es lo que tenemos registrado en los rellenos, botaderos, vertederos que existen. Imagínense la gente que no tiene acceso a un lugar donde depositar sus residuos. O sea, esto es lo que se conoce, pero no se conoce mucho más. El 37% de los botaderos están ubicados en ríos. Esa es la realidad, chicos. Por eso nuestros ríos están tan contaminados.
la gente no es consciente o no conoce cómo botar su basura, cómo disponer de sus residuos. Solo el 4% de los residuos son aprovechados. ¿Qué quiere decir esto? Que existen muchos residuos que se pueden reutilizar, reaprovechar, y solo el 4% de lo generado es que se utiliza. Esto se debe a que todavía no tenemos una normativa que nos obligue a separar nuestra basura y reutilizarla. No sé si saben, pero en otros países, si uno no separa su basura, lo multan. Si uno no compra las bolsas especiales para basura orgánica, también la multan. De hecho, usar bolsas plásticas es pagando para que la gente no consuma bolsas plásticas en los lugares. 57% de la población cuenta con servicios de recolección. Fíjense, eso es lo que les decía. 57%. Ese 43% que sobra no tiene idea de dónde va a poner sus residuos. No tiene acceso a lo que nosotros tenemos, que es el servicio de aseo urbano, que pasan por tu casa y se levantan, solo tenés que ponerlo en una bolsa. Rellenos sanitarios con poco espacio y vida útil de operación. Esto es una realidad, chicos. Los rellenos sanitarios son chiquititos. ¿Se acuerdan de Normandía? Se tuvo que ir. De hecho, se atrasó. Ellos sacaron un proyecto de licencia ambiental para el complejo que ahora está operando. Pero se fueron porque la alcaldía, la gobernación los obligó, porque ya se les había vencido el plazo. Pidieron prórroga 2 años, si no me equivoco. Y ese relleno estaba que rebalsaba por todos lados. 90% de los botaderos son a cielo abierto. Ok. Dice, de un problema a una oportunidad. Problema, actitud, oportunidad. Ok, ¿qué quiere decir? El problema es la generación de residuos. La actitud que se le pone uno al problema es lo que genera una oportunidad. Un residuo puede ser un recurso y se puede convertir en un producto. ¿Conocen productos generados a través de los residuos o a partir de los residuos? Sí, A ver, la escucho. de los residuos de las gomas de llanta, a lo que he visto en la gobernación, lo hacen en los parquecitos del piso. Después de triturarlos, no ven las gomas de llanta, toda esa goma, hacen el piso para que no se golpeen los niños, Muy que no bien, les duela cuando caigan eso. claro, amortigua la caída. Muy Ajá, bien. es todo de goma. Eso. Sí, los hacen con esas llantas. También esas llantas son utilizadas para hacer estructuras para esos parques. Estructuras de figuritas de animales. También el plástico se puede reciclar, se puede reutilizar. Existen botellas, la Coca-Cola hace sus botellas de plástico de un porcentaje de plástico reciclado. Después con los residuos orgánicos, se puede hacer lo que se llama el famoso abono. También existe la posibilidad de generar gas. Biogás se llama, que eso se hace con los residuos o las heces fecales de las personas, de los animales. Existen diferentes tipos de tratamientos que se le pueden hacer a esos residuos que generan gases y ese gas se puede utilizar como energía. Fíjense, en un agro utilizan el bagazo como energía también. Es decir, bastantes residuos se pueden reutilizar y sacar provecho de ellos. No se llevan directo a acoplar, a compilar. Se saca provecho y de esta manera se genera menos. Ok. Bueno, esta ley es del 2015, salió hace 7 años. No, ya van a ser 7 años en octubre.
Ya a raíz de esta ley salieron, hay una ley igual departamental de residuos sólidos y hay una municipal. Todas nacen a partir de esta matriz, ¿ok? Bueno, esto es lo que se puede hacer con los residuos, se aprovecha, se valoriza y se genera un recurso. ¿Ok? Residuo genera recurso. Aquí está el ciclo del residuo que se reutiliza, se recicla y se vuelve a utilizar. Ok, ¿qué pasa aquí? La gestión integral jerarquizada. Nosotros tenemos un mal enfoque en lo que es la gestión integral de los residuos, chicos, porque nosotros primero vemos como base la disposición final, después pensamos en cómo lo vamos a aprovechar y recién se previene. Y se dice, esto se pudo haber evitado. La correcta jerarquización es primero pensar en la prevención, después el aprovechamiento y después la disposición final. ¿Ok? ¿Qué significa prevención? Generar menos residuos. ¿Y eso qué nos pide? Responsabilidad del generador y productor. ¿Quién es el generador de residuos? A ver, aquí no hay pregunta, no hay respuesta equivocada. Respondan. ¿Quiénes generan residuos? Los Las ciudadanos. personas. El usuario, Las personas. Y los productores son los dueños de las actividades manufactureras. Los que producen generan residuos. ¿Ok? Entonces, aquí nace la prevención. La prevención es generar menos residuos. ¿Y de dónde es la fuente? Del generador y del productor. Ahora, eso sería lo más importante, la base. El aprovechamiento, que significa más compostaje, reciclaje y tratamiento. Y se puede lograr separando la fuente y la gestión diferenciada de residuos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la separación no se haga en el botadero, que se haga en la fuente, como les decía, en las casas, algunas industrias tienen separación diferenciada. Existe una industria que se llama empacar, no sé si la conocen. Ahí es la mayor recicladora de residuos, sobre todo plástico. Y está en el parque industrial. La mayoría de los productores que cuentan con licencia ambiental llevan ahí sus residuos. También en Kimberly reciben residuos de papel. En Toyo, si no me equivoco, reciben cajas vacías de batería. Y así. Se van triturando y se generan nuevas, porque eso es plástico. Ahora, disposición final. Menos residuos a rellenos sanitarios. Cierre de botaderos y rellenos sanitarios optimizados. Los botaderos no están permitidos por ley, chicos. Botadero es donde uno bota su basura. Sí, botadero, lo bota nomás. No tiene tratamiento, no es un lugar autorizado y el suelo no está protegido. A ver, sigamos. Ok. Estos son los derechos y obligaciones de la ley. Chávez, ¿me lee los derechos, por favor? ¿Se lee? Sí. Ok, lo escucho. Los derechos, ¿no? Sí. Ya. El primero sería a gozar de un medio ambiente saludable, protegido, equilibrado, libre de contaminación. El segundo sería el acceso a los servicios de gestión integral de residuos. El tercero, a la atención efectiva y oportuna de las reclamaciones y solicitudes que se planteen en calidad de usuario. El cuarto sería el acceso a información de la gestión integral de residuos. Y el quinto sería a recibir educación y capacitación para el ejercicio de su rol como actor de la gestión integral de residuos. Gracias, Chávez. Ok. Entonces, lo del medio ambiente saludable, protegido y equilibrado viene desde la Constitución, ¿no? Está dentro de la Ley 755 porque siguen. Todas las leyes nacen de ahí. Las leyes de Bolivia nacen a partir de la
Constitución, ¿ok? Y de ese principio se han agarrado para crear esta ley. Al acceso a los servicios de gestión integral de residuos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos derecho a tener ese servicio, lo que hace Macruz. A la atención efectiva y oportuna de las reclamaciones y solicitudes que se planteen en calidad de usuario. Quiere decir que si yo reclamo mi servicio, si yo reclamo solicitud de que se me vea el servicio aquí, tengo derecho a ser usuario. El acceso a la información de la gestión integral de residuos y a recibir educación y capacitación para el ejercicio de su rol como actor de gestión integral de residuos sólidos. Uno puede, como ciudadano, solicitar capacitación en estos temas. La alcaldía hace este tipo de capacitaciones, Macruz. Uno puede meter su carta y solicitar que por favor van a colegios, van a empresas. También en la Dirección de Medio Ambiente hacen capacitaciones sobre este tema. Ahora, las obligaciones. Medina. Uno, cumplir con las disposiciones regulatorias y reglamentarias. 2, reducir la generación de residuos en cantidad y peligrosidad. 3, separar en origen los residuos. 4, depositar los residuos en sitios autorizados. 5, realizar el manejo adecuado de los residuos. 6, cubrir los costos que implique la gestión operativa de residuos de acuerdo a sus características y fuente de generación. 6, denunciar las conductas que amenacen o afecten a la salud, a los recursos naturales y al medio ambiente. Gracias, Medina. Bueno, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Fíjense, la primera, se cumple con las disposiciones regulatorias y reglamentarias. ¿Qué quiere decir? Que lo que diga esta ley lo tenemos que cumplir, si no nos pueden sancionar. Obviamente nos van a pedir reducir la generación de residuos y su cantidad, porque lo que se quiere es prevenir, ¿no? Entonces tenemos que tratar de reducir. Toda activadora o proyecto tiene que tener como principio reducir residuos. Separar en origen los residuos. Bueno, eso no se cumple, pero la ley lo pide. Va a ser hasta que se sancione que se vaya a cumplir. Quiere decir que se tiene que separar, ¿no? De acuerdo a la clasificación que tiene esta ley. Realizar el manejo adecuado de los residuos. Quiere decir que no se pueden manejar, por ejemplo, residuos peligrosos con residuos comunes, porque contamina y hace daño a la salud. Cubrir los costes que implique la gestión operativa de residuos de acuerdo a sus características y fuentes de generación. Es decir, que si yo genero un tipo de residuos, pago una tasa. Si yo estoy en un área industrial, se paga más. Fíjense que por área se paga más lo que es la generación de residuos, porque por área tenemos un caudal no es caudal, es un volumen de generación de residuos. Y por último, así como la ley de medio ambiente nos pide que se denuncie cualquier acto que contamine el medio ambiente, aquí lo mismo nos piden, denunciar conductas que amenacen o afecten la salud de los residuos, recursos naturales y medio ambiente. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? De momento no, ingeniero. ¿Ok? Competencias y responsabilidades. ¿Alguien sabe qué es el GATT? ¿Qué creen que es el GATT? Si no me equivoco, es el gobierno autónomo municipal. ¿El GATT ¿O no? o el GAM? El GAM es lo que acaba de decir. ¿El GATT qué es? Acá sería el gobierno autónomo departamental, perdón. Correcto. Entonces, tenemos los 3 tipos de autoridades ambientales competentes. Gobierno autónomo departamental, gobierno autónomo municipal, y aquí dice nivel central. Lo que pasa es que en el ministerio se dice centralizado a lo que es a nivel nacional, ¿ok? Entonces, vámonos desde abajo. ¿Quién está abajo? Hablando jerárquicamente, el gobierno autónomo municipal. Dice,
reglamenta, ejecuta, gestiona, implementa, monitorea, autoriza y registra a operadores, determina sitios de disposición final sobre residuos domiciliares. Domiciliares. ¿Qué quiere decir? Que los residuos generados en las casas, el manejo de esos residuos, la disposición final, lo va a ver el gobierno autónomo municipal, o sea, la alcaldía. Si bien Emacruz es descentralizado, igual depende del gobierno autónomo municipal, ¿ok? Entonces, ellos tienen la obligación de monitorear, gestionar, ejecutar, complementar, autorizar y registrar operadores. Ahora, vámonos a la gobernación. ¿Qué obligación tiene? Reglamenta, planifica, promueve, coadyuva, monitorea, autoriza, registra a operadores y asistencia técnica sobre residuos peligrosos, especiales e industriales. El gobierno autónomo departamental ve lo que son las licencias ambientales para las actividades, obras o proyectos que realizan el manejo de estos residuos peligrosos, especiales e industriales. Y dan también la licencia ambiental a lo que son los rellenos sanitarios. ¿Ok? Porque la alcaldía no se puede dar ella misma la licencia. Tiene que ir arriba. Y por último, el nivel central, que vendría a ser la autoridad ambiental competente nacional, regula, planifica, administra y promueve y presta atención técnica y elabora normativa. ¿Ok? Sobre todo elabora normativa. Ellos ven bastantes denuncias de residuos, pero quien más se tiene que mover en este caso es la gober. Porque no solo fiscaliza, sino que también ve que se haga el manejo y tratamiento adecuado de otros residuos, que vendrían a ser los peligrosos, especiales e industriales. ¿Estamos ahí? ¿Está claro esto? ¿Podría volver a explicarlo, por favor, ingeniera? Desde ¿Qué el GAT. parte? ¿Gobierno autónomo Sí, departamental? Sí, por favor. Ya. Voy a repetir. Si nosotros, como gobierno autónomo municipal, vamos a empezar abajo, vemos todo lo que son los residuos de las casas, quien nos va a dar la licencia ambiental va a ser el gobierno autónomo departamental, que es la gober. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de fiscalizar las actividades que realizan tratamientos de residuos. Y no solamente de los domicilios. Porque fíjense, el gobierno autónomo municipal solo se encarga de ver el manejo, recojo y disposición final. Pero quien regula todo esto, quien dice está bien o está mal, es la gobernación. Ahora, no solamente regula este tipo de rellenos sanitarios, también regula las actividades, obras o proyectos que realizan tratamiento y disposición final de lo que son residuos peligrosos, especiales e industriales, chicos. Como por ejemplo, tropiflor, como por ejemplo búhos, como por ejemplo abono. ¿Qué hacen estas actividades? Realizan tratamiento ¿a qué? Trapos empetrolados, pilas, baterías. ¿Se dan cuenta? No todos los residuos pueden ir directo a Normandía sin tratamiento. Hay residuos que se entierran y para enterrarse tienen que recibir un tratamiento previo. ¿Quién se encarga? Las empresas. Estos residuos peligrosos, especiales e industriales no pueden ser puestos en una bolsa y llevados al basurero, por así, hablando así, ¿cómo se dice? Ordinariamente. Uno necesita realizarle un tratamiento. Por ejemplo, a los residuos de los mataderos los lleva un transporte especial de residuos que se llama Volcruz. El Volcruz se los lleva así y solo si estos residuos tienen su pretratamiento, que es echarle cal a esos residuos, vísceras, ¿cómo se dice?
residuos de la línea verde, de la roja, y todos los residuos que no son aprovechados dentro del matadero. Entonces, ¿qué hacen? Les realizan un tratamiento, les ponen cal y recién Volcruz se los lleva a Emacruz, pero no se los lleva en el camión. Ellos mismos tienen que contratar un transporte terciarizado que se llama Volcruz y Volcruz lo lleva hasta el relleno sanitario. Y Volcruz, para transportar residuos, necesita tener una licencia ambiental, porque son peligrosos. ¿Y quién le da esa licencia ambiental? La GOBER, el gobierno autónomo departamental. ¿Qué pasa con los productos que son vencidos? También reciben un tratamiento. Por ejemplo, medicamentos vencidos. Tiene que realizarse un tratamiento de disposición final. ¿Ok? Y este tratamiento lo realizan diferentes empresas, como las que les nombré. ¿Quién se encarga de fiscalizar estas empresas? El gobierno autónomo departamental. Fíjense que dice registra operadores. El operador vendría a ser Emacruz. Y también les brinda asistencia técnica. ¿Se entiende mejor? Sí, ingeniera, muchas gracias. Y bueno, el nivel central en este sentido no participa tanto. Más que todo es como el ente regulador, como que recibe quejas y también elabora normativa, obviamente. Ellos elaboran la normativa para que se haga la demás normativa a nivel departamental y municipal y que se siga. Entonces, todas las licencias ambientales están en base a este reglamento, a esta ley. ¿Ok? Esta es la base, dependiendo del alcance de la actividad. Ok, este es el contenido de la ley, ¿ok? Son 5 capítulos, 8 secciones, 49 artículos y 5 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, una abrogatoria y tiene anexos. Los capítulos: aspectos generales, gestión integral de residuos, gestión operativa de los residuos, asignación de responsabilidades para la implementación de la gestión integral de residuos, inspección, vigilancia, infracciones y sanciones. Aquí también, ¿se acuerdan que en la ley de medio ambiente había esto? Esto de inspección, vigilancia, infracciones y sanciones. Bueno, aquí tenemos lo mismo. También se realizan inspecciones, también se realiza vigilancia a cómo se están disponiendo los residuos. También existen infracciones de la mala disposición de residuos y sanciones. ¿Ok? Es bastante completa. Estos son sus elementos centrales. Son 5. Dice, planificación de la gestión integral de residuos en todos los niveles de gobierno. Los niveles de gobierno vendrían a ser lo que vimos hace ratito. La autoridad ambiental competente nacional, la autoridad ambiental competente municipal y la autoridad ambiental competente departamental. ¿Ok? La gestión integral de los residuos debe desarrollarse de forma jerarquizada. Es decir, primero prevenir, luego aprovechar y después disponer. No como habíamos visto que se hace normalmente al revés. Se dispone y dice, ay, pucha, a ver, tenemos esta basura, ¿cómo la aprovechamos? Y luego se dan cuenta de lo que pudieron haber prevenido. Va de retro. Primero se previene, por tanto se aprovecha y de ahí se dispone lo que sobra, lo que no se puede reutilizar. Entonces, la gestión integral de los residuos debe desarrollarse de forma jerarquizada, que es lo que vimos en ese cuadrito. Prevenir, aprovechar, disponer los residuos en forma sanitaria y ambientalmente segura. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser limpio y no tiene que generar contaminación al medio ambiente. Todo generador, productor y comercializador debe apoyar en las metas de prevención y aprovechamiento de los residuos. Es decir, que no solo la autoridad tiene que hacerlo. Todo generador, productor y comercializador. Todos. La gestión operativa de los residuos inicia con la separación de los residuos en los siguientes grupos. Estos son los grupos por los cuales se clasifican los residuos: orgánicos, reciclables y no aprovechables,
Y cuando se generan residuos especiales y peligrosos, estos también deben gestionarse de forma separada. En la ley de medio ambiente también existen artículos que te dicen cómo manejar tus residuos. De hecho, en el RACIM, el artículo 81 dice, o el 82 dice cómo tenés que disponer de cada residuo. Y el anexo 14 te indica, de acuerdo al residuo que generas, cómo lo va a almacenar. Cómo tienen que ser las condiciones. Si tiene que haber techo, si tiene que estar revestido el suelo, si tiene que estar señalizado, etc. ¿Ok? Las personas que realizan actividades de recolección y recuperación, tratamiento, disposición final de los residuos por medio de operadores certificados previamente autorizados. Se establece el régimen de la responsabilidad extendida del productor, donde los productores, importadores o distribuidores tienen responsabilidad sobre la gestión de los residuos por consumo de los productos. ¿Qué quiere decir? Que si yo comercializo un producto, tengo la responsabilidad sobre qué residuos va a generar mi actividad al ser consumido mi producto. Si yo genero un producto y ese producto es consumido, yo tengo responsabilidad de qué va a pasar una vez se consuma mi producto y se genere un residuo con mi envase. Eso quiere decir. O sea, yo no me desligo de la responsabilidad al decir, ya tome, le vendo una Coca-Cola y haga lo que quiera con la botella. Yo tengo que ver la manera de que mi envase sea lo más aprovechable posible. De ahí el ejemplo de la Coca-Cola, por ejemplo, que generan residuos de plásticos reutilizados. Los botaderos deben ingresar a procesos de cierre técnico y saneamiento ambiental en un plazo no mayor a 5 años. Eso es lo que les decía, los botaderos ya no están permitidos por ley. Una vez identificado el botadero, tiene que cerrar en un plazo no mayor de 5 años, porque están generando contaminación. La disposición final de residuos o vertido de lixiviados en cuerpos de agua que pongan en riesgo la salud tiene una pena de libertad de 1 a 10 años. ¿Qué son lixiviados? ¿Nadie ha escuchado ese término nunca? Es el líquido que emana los residuos. Si no me Ujú. equivoco. Sí, una vez, muy bien, Puma, una vez generado el residuo, ese residuo empieza a descomponerse. Cuando se descompone el residuo, mayormente orgánico, genera gases y también líquidos. Es un líquido residual y generalmente es tóxico, chicos. ¿Ok? En los vertederos o en los rellenos se generan. Sí o sí, porque imagínense, se acumula la basura tanto tiempo. Ya está descompuesta cuando llega ya muchas veces. Y va generando lixiviados. Esa gente que trabaja en los camiones, de verdad, trabaja en las peores condiciones y yo he visto cómo levantan las bolsas y a veces chorreando porque está hace días eso ahí. Ese líquido es lo más tóxico que hay. ¿Ok? Entonces, dice la disposición de residuos o vertidos lixiviados en cuerpos de agua. ¿Qué es un cuerpo de agua? Un ejemplo. Chicos, ¿qué es un cuerpo de agua? Lo avanzamos en el reglamento en materia de contaminación hídrica. Un río, una laguna, Todo cuerpo donde tengamos agua. Un río, una laguna, un arroyo. Son cuerpos de agua, chicos. Entonces, los lixiviados que son arrojados a cuerpos de agua y ponen en riesgo la salud, obviamente porque son tóxicos el 99% de las veces, tienen una pena de libertad de 1 a 10 años. Dice, la gestión inadecuada de los residuos considera como infracción leve, grave o gravísima y es sujeta a una sanción económica de medio a
40 salarios mínimos vigentes dependiendo del grado de la infracción. ¿Se dan cuenta de la multanga que les van a poner si es que ven como ustedes no disponen adecuadamente de su residuo? Leve, grave o gravísima. Ahí está, así están clasificadas las infracciones de esta ley. Leve, grave o gravísima. Tal como lo dice. Leve, la más sencilla, y gravísima, la que pone de verdad en peligro la salud. ¿Ok? Esta ley ve mucho de salud. ¿Por qué? Porque la mala disposición de los residuos genera daños a ya sea la respiración o son consumidas estas sustancias a veces por accidente, por la mala gestión. Los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales deben reglamentar la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos. Por eso existe una ley de gestión integral de residuos departamental y una municipal. Cada gobierno departamental y municipal generó su propia ley a nivel municipal y a nivel departamental. O sea, tienen la obligación. No digo que todos los municipios tengan, no sé, no creo la verdad que todos tengan, pero sé que el municipio de Santa Cruz tiene. A lo mismo con la gobernación. Tienen su ley departamental, que nace a partir de esta. Esta es la madre, la 755. Listo. Bueno, chicos, esta es la clase de hoy y vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Voy a tomar lista. Carvalho. ¿No está? Vamos a verla entrar. Carvalho Paredes. Choque. Churqui. Presente, ingeniera. Eibar. Fernández Cabello. Fernández Osinaga. Gallardo Gutiérrez. Presente. Gandarillas. Presente. Medina Pedriel. Presente, ingeniero. Montaño Pinto. Ortiz Daniela. Presente, ingeniera. Ya. Puma. Presente, ingeniera. Reinaga. Presente, ingeniera. Sí. Vamos a ver. Ramos. Romero. Sánchez Alvarado. Presente, ingeniera. Saucedo. Sin. Presente, ingeniera. Soto. Presente, ingeniera. Terrazas. Presente. Chávez. Presente, ingeniera. Súper. Ya, chicos. Ok, nos vemos el día miércoles. ¿Ok? Ingeniera, disculpe. Me llamó en la lista, solo que no atendí, sino que mi pana me estaba llamando. ¿Quién habla? Carvalho. Weich, la Carvalho. primerita en la lista. Guacho. Ok. Listo, Carvalho. Gracias. Ok, nos vemos el miércoles, chicos. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.